Bienvenidos una vez más a vuestro canal favorito, donde desgranamos las últimas noticias del Corazu Superíndice 3N y las vidas de nuestros famosos. Espero que tu copyright N todos estupendamente con esa energía que nos caracteriza y con ganas de salseo, porque hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte servido directamente desde el Mediterráneo. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, de Demet Özdemir y de un giro de guión que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Han escuchado bien. Los nombres de estos dos turcos que nos han robado el Corazu Superíndice 3N con sus teleseries N de nuevo en el candelero. Y no hablo de un nuevo proyecto profesional en como N, sino de algo mucho más personal, mucho más enigmático. Asu que como siempre prepárense un buen cafecito, a como Superíndice 3 dense en sus sillones favoritos y a compú, con diéresis más menos en esta aventura que estoy segura les va a encantar. Antes de que me olvide, si son nuevos por AQ, o si aún no le han dado al botoncito de suscripción Superíndice 3N, ahora es el momento perfecto. No se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y sigan de cerca todas las novedades del mundo del espectáculo. Ahora al luego que tenemos mucho de copyright hablar. Como muchos de ustedes sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más queridas de la televisión Superíndice 3N turca. Su química en pantalla era innegable, traspasaba las pantallas y nos acuasó más menos a todos con un romance de cuento de hadas. Pero como la vida a veces se parece a las series dramáticas, la relación Superíndice 3N en la vida real no llegó Superíndice 3 a buen puerto, dejándonos a muchos con el corazoncito roto. Sin embargo, aunque sus caminos sentimentales se separaron, sus nombres siguen estando inevitablemente unidos en el imaginario colectivo. Y es precisamente esa conexión Superíndice 3N la que hace que la noticia de hoy sea tan jugosa e interesante. Verán, queridos amigos, hace unos días comenzó Superíndice 3 a circular un rumor que al principio parecía una simple especulación Superíndice 3N, pero que con el paso de las horas se fue consolidando hasta convertirse en una noticia casi confirmada. ¿De qué copyright hablo? Pues nada más y nada menos que de la supuesta nueva residencia de Can Yaman en Grecia. Han escuchado bien. Parece que nuestro Galud turco ha decidido buscar un nuevo hogar en tierras helenas, lo que como se imaginarán ha desatado todo tipo de especulaciones. La primera pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué copyright Grecia? ¿Qué copyright ha llevado a Can a cruzar el mar Egeo y establecerse en este país? Podrán ser muchas las razones, desde la búsqueda de un nuevo comienzo, un lugar tranquilo para desconectar del bullicio de la vida mediática, hasta la oportunidad de explorar nuevos proyectos profesionales. No podemos olvidar que Grecia, al igual que Turquía, tiene una industria audiovisual en crecimiento con producciones de calidad que podrán llamar la atención Superíndice 3N de un actor de la talla de Can. Pero aquí viene la parte muy interesante, la que ha encendido las redes sociales y las tertulias de Cafú Copyright. Y es que atención Superíndice 3N, resulta que Demet Özdemir también copyright N ha sido vista en Grecia en las últimas semanas. ¿Cómo lo oyen? Y aquí es donde la cosa se pone muy intrigante. ¿Simple coincidencia? ¿Un reencuentro casual? ¿O será que hay algo muy de esta coincidencia? Los muy románticos, los que aún guardan la esperanza de verlos juntos, ya estuvieron alzando sus voces con más fuerza que nunca, argumentando que esta coincidencia no es tal, sino bien un aseo más menos al del destino, un guiú más menos o del universo que intenta unir de nuevo a estos dos tortolitos. Y aunque nos encantará sumarnos a esta teoría, debemos ser cautos y analizar las cosas con una mirada objetiva. Porque claro, no podemos descartar la posibilidad de que se trate simplemente de una coincidencia. Después copyright de todo, Grecia es un destino turístico muy popular, especialmente en verano. Es muy posible que tanto Can como Demet hayan elegido este país para pasar unos días de vacaciones, desconectar del trabajo y disfrutar de sus playas, su gastronomía y su cultura. Pero ¿no es demasiada coincidencia que ambos hayan elegido el mismo país y en el mismo periodo de tiempo? Claro que las redes sociales, como siempre, han hecho su trabajo a la perfección Superíndice 3N. Los fans, que son como detectives profesionales, han investigado a fondo, analizando cada foto, cada publicación Superíndice 3N, cada historia en Instagram, buscando alguna pista que les permita confirmar sus sospechas. Y, oh sorpresa,
he encontrado algunos detalles que hacen pensar que esta coincidencia podría ser algo muy que eso. Se comenta que ambos habrán sido vistos en los mismos lugares, en los mismos restaurantes, en las mismas playas. Incluso algunos fans atrevidos afirman que han visto a Khan y a Demet juntos, disfrutando de cenas románticas y paseos al atardecer. Pero claro, hay que tomar estas afirmaciones con pinzas, ya que no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial y la mayoría de las informaciones provienen de comentarios de redes sociales y testigos ANU superíndice 3 NIMOS. Además, no podemos olvidar el famoso factor X. CU superíndice 3 Mo afecta la historia pasada de Khan y Demet a esta situación superíndice 3N. ¿Será que se han dado una segunda oportunidad? ¿O simplemente han decidido ser amigos y pasar tiempo juntos, dejando atrás los viejos rencores y malentendidos? La verdad es que la relación superíndice 3N entre ambos siempre ha sido complicada, una montaña más menos arrusa de emociones que ha mantenido a sus fans en vilo durante aún más menos os. Y claro, la prensa del corazu superíndice 3N turca, siempre a la caza de exclusivas, también Copyright N ha hecho eco de esta noticia. Numerosos medios han publicado artículos y noticias sobre la supuesta nueva residencia de Khan en Grecia y la coincidencia de Demet en el mismo país. Algunos han apostado por un posible reencuentro amoroso, otros han preferido ser cautos y hablar de una simple amistad. Pero lo cierto es que la noticia ha generado un gran revuelo y ha puesto a Khan y a Demet de nuevo en el centro de atención superíndice 3N mediática. Pero no todos son rumores y especulaciones. También Copyright N hay algunos datos concretos que podemos analizar. Por ejemplo, Khan ha confirmado recientemente que estuvo buscando un nuevo proyecto profesional en el extranjero. Además, ha expresado en varias ocasiones su amor por Grecia, su cultura y su gente. Por lo tanto, su mudanza a este país podrá ser perfectamente compatible con sus planes personales y profesionales. En cuanto a Demet, también Copyright N se encuentra en un momento muy interesante de su carrera. Después Copyright S de protagonizar varios condieresis copyright hitos de televisión superíndice 3N, la actriz estuvo buscando nuevos retos y oportunidades. Su visita a Grecia podrá ser una simple escapada de vacaciones, pero también Copyright N podrá estar relacionada con algún proyecto profesional. ¿Q Copyright N sabe? Quizás estuvo buscando locaciones para alguna nueva serie o película, o quizás estuvo haciendo contactos con productores y directores griegos. Lo que sabemos con certeza es que ambos son profesionales muy ambiciosos, y que no tienen miedo a arriesgar y a explorar nuevos caminos. Por lo tanto, no será ninguna sorpresa que ambos decidieran trabajar juntos en el futuro, ya sea en Turquía, en Grecia o en cualquier otro país del mundo. Su talento es innegable y la química que tienen en pantalla es evidente, por lo que cualquier proyecto en el que participen juntos será un con diéresis copyright sito asegurado. Y es precisamente esa química la que ha mantenido viva la esperanza de muchos fans que más menos han con verlos de nuevo juntos. Han pasado varios aún más menos os desde el final de su relación superíndice 3N, pero el cariño más menos o y el apoyo de sus seguidores no han disminuido en ningún momento. De hecho, son muchos los que aún usan sus nombres en redes sociales como hashtags, expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Y si bien no podemos garantizar un final feliz de cuento de hadas, lo cierto es que la historia de Khan y Demet sigue siendo una de las fascinantes y misteriosas del mundo del espectáculo. Así que amigos míos, la pregunta del millón superíndice 3N sigue en el aire. Copyright estu pasando realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir? ¿Será amor, amistad, coincidencia o un poco de todo? La verdad es que solo el tiempo nos dará las respuestas. Mientras tanto, nosotros seguiremos atentos a cada movimiento, a cada rumor, a cada pista, para mantenerlos informados de todo lo que sucede en el apasionante mundo de la farándula. Pero claro, no nos podemos olvidar de otros aspectos importantes de las vidas de Khan y Demet. Khan, por ejemplo, sigue siendo uno de los actores populares de Turquía, con una legión superíndice 3N de fans en todo el mundo. Además de su carrera como actor, también Copyright N es un apasionado del deporte y del cuidado personal, lo que le ha valido el reconocimiento como un icono de estilo. Su presencia en redes sociales es constante y siempre mantiene a sus seguidores al tanto de sus novedades, tanto profesionales como personales. Por su parte, Demet también Copyright N ha sabido consolidarse como una de las actrices queridas de Turquía.
Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las figuras /S solicitadas por marcas y productores. Al igual que Can, También Copyright N es muy activa en redes sociales, donde comparte momentos de su vida cotidiana y También Copyright N promociona sus últimos proyectos profesionales. Y es precisamente en redes sociales donde los fans de ambos han expresado sus diferentes opiniones sobre esta noticia. Algunos se muestran muy emocionados ante la posibilidad de un reencuentro, otros son muy copyrighticos y prefieren no crearse falsas expectativas. Lo que es evidente es que la noticia ha despertado una gran curiosidad y ha generado un debate apasionante entre los seguidores de ambos actores. Muchos están deseando que se confirmen los rumores y que Can y Demet vuelvan a compartir pantalla o, mejor aún, que vuelvan a ser pareja. Pero También Copyright N hay quienes prefieren que sigan por caminos separados y que se centren en sus propias carreras. En cualquier caso, la noticia de la mudanza de Can a Grecia y la coincidencia de Demet en el mismo país ha sido un autocopyright-tico bombazo que ha revolucionado las redes sociales y la prensa del Corazú Superíndice 3N. Y es que no podemos negar que la historia de Can y Demet es como un buen culebro Superíndice 3N. Tiene todos los ingredientes necesarios para mantenernos enganchados: amor, pasión, superíndice 3N, intriga, desencuentros, reconciliaciones. Una trama que nos hace más menos con un final feliz, aunque a veces la realidad nos demuestre que no siempre las historias de amor tienen el final que esperamos. Pero se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo importante es que tanto Can como Demet se encuentren bien y sigan triunfando en sus respectivas carreras. Son dos profesionales muy talentosos que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo, ya sea juntos o por separado. Y nosotros, como sus fans, seguiremos apoyándolos en cada paso que den, disfrutando de sus actuaciones, de sus proyectos y de sus vidas personales, aunque a veces las decisiones que tomen no sean las que nosotros También Copyright hemos elegido. Así que, mis queridos cotillas, con esta incertidumbre y con un Corazú Superíndice 3N lleno de preguntas, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Un vídeo que espero haya sido de vuestro agrado y que les haya mantenido entretenidos y al tanto de las últimas novedades de nuestros famosos turcos favoritos. Antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos hablado de la supuesta nueva residencia de Can Yaman en Grecia, una noticia que ha sorprendido a muchos y que ha generado un sinfín de especulaciones. También Copyright N hemos comentado la coincidencia de Demet Özdemir en el mismo país, lo que ha reavivado los rumores de un posible reencuentro amoroso. Y como siempre hemos analizado la situación Superíndice 3N desde diferentes puntos de vista, tratando de ser lo más objetivos posible y dejando que cada uno saque sus propias conclusiones. Como siempre quiero agradecerles de Corazú Superíndice 3N por haber estado por dedicar parte de su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo y que les haya dejado con ganas de moverse. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión Superíndice 3N. ¿Qué Copyright piensan de esta noticia? ¿Creen que Can y Demet están juntos de nuevo? ¿O simplemente es una coincidencia? Los invito a dejar sus comentarios en la sección Superíndice 3N de abajo, estaré Copyright encantado de leerlos y de intercambiar opiniones con todos ustedes. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para este canal y que nos ayudan a mejorar y a crear contenido cada vez más interesante. Y ahora mis queridos amigos, ha llegado el momento de despedirme, pero no sin antes hacerles un último llamado a la acción Superíndice 3N. Si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle un buen like, compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que con su apoyo hacen posible que este canal siga creciendo y que podamos seguir compartiendo con ustedes todas las novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3.